Continuamos entonces con las taquiarritmias. Eh, Aquí lo característico es en la mayoría de ellas que la frecuencia cardíaca es más de 100 latidos por minuto. Muy bien, empezamos a ver entonces la taquiarritmia más frecuente de todas, que es la taquicardia sinusal. Si en algún momento a nosotros nos preguntarían cuál es la arritmia más frecuente en emergencia, ahí sí sería la fibrilación auricular. Es la taquiarritmia más frecuente en emergencia, la fibrilación auricular. Pero la taquicardia más frecuente de todas es la taquicardia sinusal. Muy bien, ¿qué es lo que lo caracteriza la taquicardia sinusal o cómo la definiríamos en el electrocardiograma? Primero, que tiene que tener ritmo sinusal, ¿correcto? Entonces, ya dijimos cuando un paciente está en ritmo sinusal, cuando la onda P es positiva en D2 y negativa en ABR y los QRS son regulares. Ese es uno de los criterios. Y el segundo es que su frecuencia cardíaca es más de 100 latidos por minuto. Muy bien, esta arritmia es importante porque desde el punto de vista de la etiología, generalmente o casi siempre la causa es secundaria, es decir, no está en la causa en el corazón estrictamente. Si bien es cierto, en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, es una causa de taquicardia sinusal, pero no es la más frecuente. Hay otras causas secundarias más frecuentes. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que ya sea en el consultorio o en emergencia, me aborda con taquicardia sinusal. Recuerdo una vez me llegó una paciente con una frecuencia cardíaca de 140, la vi pálida. Entonces, indagando, clínicamente me parecía una anemia, indagando tenía sangrados, exceso de sangrados vaginales. No le pedí un examen adicional, lo único que le dije: mañana tómate una hemoglobina y con eso te vas al ginecólogo. Dicho y hecho, se tomó la hemoglobina, creo que tenía algo de 4. Entonces, imagínense, una anemia severa, creo que terminaron operándolo por una miomatosis. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que yo, un paciente con taquicardia sinusal, tengo que verle la causa. Y las causas más frecuentes que yo tengo que pensar en un paciente, sobre todo en emergencia, son: uno es la anemia, otro es si tiene una fiebre o un cuadro infeccioso. Entonces, la fiebre o un cuadro infeccioso me eleva la frecuencia cardíaca a nivel del nodo sinusal. ¿Por qué? Porque me aumentan las catecolaminas. Y como explicamos al inicio, las catecolaminas van a hacer que se aumente la pendiente de despolarización, es decir, la fase 4 la vuelven más empinada y ese paciente entonces está predispuesto a que tenga taquicardia. Y el mecanismo es por automatismo. Entonces, la fiebre, la anemia, pacientes con hipertiroideo. Entonces, si yo tengo un paciente con taquicardia sinusal, tengo un paciente que tiene hipertensión arterial, lo veo delgado, sudoroso, taquicárdico y de repente por ahí le miro los ojos un poquito exoftalmo, entonces tendría que yo pensar en hipertiroidismo. La misma insuficiencia cardíaca. Si yo tengo ya, no sé en qué sábado nos tocará hablar sobre insuficiencia cardíaca crónica. Si yo tengo un paciente que tiene de repente algún antecedente del corazón, por decir un infarto, y me llega a emergencia con falta de aire, con taquicardia, estaría pensando que ese paciente probablemente tenga la clínica de insuficiencia, de un síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, tromboembolismo pulmonar también, como ya vamos a ver en las urgencias, emergencias cardíacas. Fármacos que me pueden aumentar la taquicardia sinusal. No olvidemos nosotros que a veces nos pueden llegar algunos niños que la mamá preocupada, pero el niño es asmático y es usuario de salbutamol, beta estimulantes, o de repente también del bromuro de ipratropio. De hecho, produce menos taquicardia, pero también produce que
salbutamol. Entonces, fármacos estimulantes, es decir, cronotrópicos positivos, me estarían elevando la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es importante. En la clínica el paciente va a referir palpitaciones y de acuerdo a la frecuencia cardíaca o la cronicidad, de repente una sensación que le falta el aire y eso le llamamos nosotros disnea, ¿no? Muy bien, tratamiento, el de la causa, es muy importante. Ya si un paciente la taquicardia se le vuelve muy molestosa, podemos utilizar beta bloqueadores o los bloqueadores de canales de calcio, pero ojo, no dihidro, es decir, el verapamilo o diltia C. Muy bien, entonces eso es con respecto a la taquicardia sinusal. Muy importante, es la más frecuente, pero el mensaje es, chicos, que no se olviden que generalmente la causa es secundaria. Entonces piensen siempre en un cuadro infeccioso de base, de fondo, una anemia, una tiroides, una insuficiencia cardíaca. No se olviden de preguntar fármacos, por ejemplo el famoso Red Bull, por ahí, algún otro estimulante. Muy bien, las extrasístoles auriculares. Entonces, la extrasístole auricular se traduce como un latido diferente al normal. Por ejemplo, vamos a hacernos, para que mejor lo comprendan, nos vamos a ayudar de una imagen, de la primera imagen. Ahí está, miren. Ya esto lo explicamos y cuando uno en teoría un poquito va redundando en ello, el conocimiento se va fijando mejor. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente, para que más o menos hacerlo un poco didáctico, que su frecuencia cardíaca sea 60 latidos por minuto. Quiere decir, supongamos que nosotros nuestra frecuencia sea 60 latidos por minuto. Empieza el primer estímulo del nodo sinusal, hace todo el recorrido y acá en el electrocardiograma, si tuviéramos un electro, se va a formar una onda P y un QRS o no. ¿Correcto? Muy bien. Va a pasar un segundo y nace el otro estímulo, ¿sí? Igual, sigue el recorrido en el electrocardiograma, su onda P, su QRS, su onda T, lo mismo, ¿correcto? El tercer latido así sucesivamente, como son 60 latidos por minuto, en teoría cada segundo, ¿no? Cada segundo saldría un latido. Pero ¿qué pasa en las extrasístoles? Tenemos en las extrasístoles pueden ser, es decir, es un latido diferente al del nodo sinusal. El latido puede nacer desde cerca al nodo sinusal, puede nacer en las aurículas, cualquier parte, ya sea superior, base o inferior, puede nacer en la aurícula izquierda o puede también nacer en el mismo nodo aurículo ventricular, en la parte superior. Entonces, es de pensar, si, miren, supongamos, nace este latido, se forma el electrocardiograma, la onda P y QRS, muy bien. En el siguiente segundo, el otro latido. Muy bien. ¿Qué pasaría que antes del segundo, es decir, supongamos, en la tercera parte del segundo, nace por acá una extrasístole, es decir, un latido extra, o también llamado ectópico? Ese latido viene, estimula al nodo aurículo-ventricular y conduce. ¿Ustedes creen que ese latido va a estar en la misma distancia que los latidos anteriores? No, sino va a estar antes, ¿correcto? Va a estar antes, por eso importante, a mí cuando enseño me gusta utilizar pizarra con plumón para graficarlo mejor. Entonces, es antes, por eso se le llama extrasístole auricular, porque es un latido previo al siguiente latido. Entonces, se adelanta, por decir así, el estímulo. Entonces, eso es muy importante. Y en el electrocardiograma, ¿cómo lo graficamos? Si se dan cuenta, aquí está. Entonces, miren, este es el latido, la extrasístole. Si se dan cuenta, miren acá, por ejemplo, este es un latido normal. Este es un latido normal. Este es un latido normal. Esta es la contracción auricular, miren. Si se dan cuenta, no es la misma distancia que dos latidos normales. ¿Por qué? Porque aparece antes, ¿correcto? Aparece antes. Esto, si ustedes lo estirarían, se vería mejor. Acá está un poco comprimido para tratar de que
que ingrese. Muy bien, la causa, ¿qué lo produce? Lo que les decía, la ansiedad, el estrés estimulante, ya sea alcohol, café, Red Bull, etc. Su mecanismo, como les dije, todas las taquiarritmias van a estar producidos por un mecanismo, por dos o hasta algunas por tres mecanismos. Entonces, el automatismo, el aumento del automatismo, o también pueden estar producidas por un mecanismo de entrada. Pueden ser asintomáticos o tener palpitaciones. Doctor, ¿se tratan? Generalmente no. Cuando molestan o son muy fastidiosas, se puede dar betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, sobre todo si es que el paciente tiene muchas palpitaciones. Acá es importante decir que todos, chicos, en algún momento, todos tenemos nuestra extrasístole, sobre todo generalmente en situaciones de estrés. Supongamos, ahorita viniera un terremoto o etcétera, ingresaran a, por decir, a robar a esta casa, ténganlo por seguro que de los presentes vamos a tener algunas extrasístoles. ¿Por qué? Porque el nivel de catecolaminas aumentaría y eso hace que se estimulen algunas células no marcapaso, como por ejemplo la aurícula, y emitan su extrasístole. Eso es muy frecuente en gente senil. Entonces, eso es importante decirle al paciente, tranquilizarlo, pero doctor, me fastidian mucho, el paciente lo dice, siento que así late y de ahí como que mi corazón se detiene, hace una pausita. Entonces, si son muy molestosas para el paciente, de hecho, previo electrocardiograma, entonces, se le da beta bloqueadores generalmente, ¿correcto? Entonces, yo le hago una pregunta, ¿sería unos ruidos cardíacos regulares o irregulares? A la auscultación, irregulares, ¿correcto? Porque no van a seguir ese segundo tomando la frecuencia 60 para nuestro ejemplo, no van a seguir un segundo, escuchamos un latido, de ahí viene el otro segundo, no, como se adelanta ya se pierde la arritmia, exacto. O sea, uno lo diferencia, desde la auscultación diferencia ya una extrasístole. Yo cuando examino a un paciente y coloco en mis interconsultas eso, ritmos cardíacos irregulares por extrasístole. Lo que sí no coloco si es supraventricular o ventricular, porque tendría que necesitar el electro, correcto, pero sí, pero los ritmos cardíacos irregulares de la FA son bien diferentes que de las extrasístoles. Muy bien, entonces el mensaje es que generalmente todos en algún momento lo vamos a tener. Ustedes le dicen al paciente, es una arritmia benigna, no se preocupe, pero doctor me fastidia, ya le vamos a dar por ahí le pueden dar su atenolol, cualquier otro beta bloqueador, verapamil, diltiazem, para tratar de disminuir la frecuencia. Pero siempre diciendo al paciente, no se va a abolir. Lo único que se le va a hacer es disminuir la frecuencia, porque de que las va a tener, las va a tener. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos la taquicardia auricular paroxística. Los mecanismos, miren, producidos por aumento del automatismo o de entrada. ¿Qué quiere decir? Para que sea una taquicardia auricular, ¿qué tendría que ser? ¿El foco dónde va a estar? ¿En el nodo sinusal? A ver, para que sea una taquicardia, la frecuencia en primer lugar debe ser más de 100. Muy bien. Si es auricular, la pregunta es, ¿estaría en el nodo sinusal su foco de estimulación? Si estaría en el nodo sinusal, se llamaría taquicardia sinusal. Exacto, en la aurícula, no en el nodo. Es decir, vamos a tener, acá para que lo entienda la primera. Exacto, un foco ectópico diferente del nodo sinusal. Entonces, para que más o menos lo entiendan acá, miren, ¿qué va a suceder? Ahí hemos visto el mecanismo, decía, puede ser producida por aumento del automatismo o de entrada. Supongamos que sea por el aumento del automatismo. Doctor, entonces, ¿qué estaría pasando? Va a pasar que la frecuencia de este nodo sinusal normalmente es de 60 a 100 o no. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Que en algún momento por X razones, ya sea por hipoxia, isquemia, trastornos electrolíticos, no sé, alguno de estas células, supongamos de acá auriculares, un foco comienza aumenta su automatismo y sus frecuencias de despolarizaciones, supongamos sean 130. ¿Le va a ganar al nodo sinusal o no? Muy bien. ¿Quién va a comandar la despolarización? Estos focos. Entonces, cuando el latido es de la eferente del nodo sinusal, en este caso de la aurícula, y la frecuencia es más de 100, estaríamos hablando de una taquicardia auricular. ¿Correcto? Entonces, suprime
a este nodo que es fisiológico. ¿Por qué? Porque la frecuencia de despolarizaciones va a ser mayor, ¿correcto? Estaríamos frente a una taquicardia auricular. Paroxística, como explicamos desde un primer momento, se le llama paroxismo porque generalmente el paciente está tranquilo, aparece la nada, pum, 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 puede durar segundos, minutos, y así como viene, se va, ¿correcto? Eso se le dice forma de presentación paroxística. Muy bien, y también utilizamos esta imagen para un poquito, entonces, ¿qué estaría pasando? Que la pendiente de despolarización de alguna célula auricular va a estar sobre este amarillo, ¿o no? Sobre ese amarillo, para que logre comandar. En cambio aquí miren, lo fisiológico, lo normal, el nodo sinusal está comandando porque está sobre el nodo B o sobre las fibras de Purkinje, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, no es muy difícil de entenderlo, cómo se estaría produciendo ese tipo de taquicardia. Muy bien. Estos son los mecanismos que lo producen, palpitaciones, ¿no? Entonces, no desaparecen la taquicardia, generalmente, ¿no? Si no desaparecen se le hace masaje cardíaco. Cuando es masaje cardíaco, generalmente, masaje carotidio, perdón, se le hace masaje carotidio, generalmente no logra desaparecer la taquicardia. Lo que sí va a hacer con la taquicardia paroxística, que ya vamos a ver, taquicardia auricular paroxística supraventricular. Muy bien, entonces, en estos tipos de pacientes se le va a dar beta bloqueador y bloqueadores de canales de calcio. Si se dan cuenta, hasta ahorita miren cuál es el tratamiento cuando el paciente ya le molesta mucho, beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio, pero ojo, no dihidro, verapamilo o diltia C. Muy bien, entramos frente a otro tipo de taquicardia, es la taquicardia auricular multifocal. El nombre que les sugiere? Varios focos, es decir, ya no uno solo, sino varios focos. Y esta es una de las taquicardias supraventriculares, esta es la de peor manejo, difícil de tratar, dice, con fármacos. Generalmente lo van a presentar pacientes que tienen hipoxia, una hipoxia severa. Y esos pacientes con hipoxia severa lo vamos a ver generalmente en pacientes con ICC severa, con EPOC, o con cualquier otro tipo de cardiopatía, corpulmonar, hipoxia. Entonces es difícil, uno le da beta bloqueador, no cede, le da diltiazem, no cede, hasta a veces le damos propafenona, amiodarona, que son los fármacos, los antiardímicos más potentes, y tampoco cede. Entonces, ¿con qué ceden? Si generalmente la causa es la hipoxia, con oxígeno. Entonces, con oxígeno, a veces esta taquicardia tiende a mejorar. Entonces, esta es la taquicardia auricular multifocal. Un dato adicional es, para yo llamarle a taquicardia auricular multifocal, necesito más de 3 focos diferentes, es decir, 4 a más, ¿correcto? Para yo llamarle multifocal. Muy bien, entonces entramos frente a la arritmia. Acá lo vamos a tomar someramente, de ahí ya lo vamos a ver sobre todo el tratamiento, porque es importante el manejo de la fibrilación auricular. Entramos frente a la taquiarritmia, el flúter auricular. ¿Qué es lo que lo caracteriza al flúter auricular? ¿Dónde está su mecanismo de producción? El mecanismo de producción del flúter auricular es por un mecanismo de macro reentrada en la aurícula derecha, no lo olviden, un mecanismo de macro reentrada en la aurícula derecha. Lo que lo caracteriza son dos cosas puntuales y eso hace la diferencia de la FA. Uno, que los QRS son regulares, es decir, es una arritmia regular, a diferencia de la FA, como ya vamos a ver, que los QRS son irregulares. Y lo otro es que no tiene ondas P. Entonces, doctor, tiene ondas, sí, ondas, perdón, tiene ondas, las famosas ondas F, pero doctor, la FA también tiene ondas F, sí, pero estas son las F mayúsculas, o también llamadas dientes de serrucho, ¿correcto? Entonces, esas dos características son los QRS regulares, a diferencia de la FA, que son irregulares. Miren, la distancia de este QRS, con este es diferente, y acá tampoco hay ondas P como acá, pero sí hay unas pequeñas oscilaciones que le llamamos ondas F minúsculas en la FA. Eso desde el punto de vista electrocardiográfico. Y es decir, un paciente que tiene flúter auricular generalmente va a ser un paciente cardiópata de base. Es decir, en cambio, la FA, como ya vamos a ver, pacientes, por ejemplo,
en una situación de estrés pueden tener una fibrilación, un episodio de fibrilación. Pacientes que toman, por ejemplo, alcohol, pueden tener su episodio de fibrilación sin que el corazón esté mal. Pacientes, por ejemplo, que usuarios de salbutamol pueden tener su episodio de fibrilación. Pacientes hipertiroideos, por ejemplo, pueden tener su episodio de fibrilación, pero y que el corazón esté bien. Pero generalmente los pacientes que tienen flúter auricular, necesariamente casi siempre hay algo malo en el corazón, ya sea una valvulopatía, un corazón grueso, un corazón grande, haya tenido un infarto, tenga isquemia, etcétera. Entonces, porque el flúter auricular generalmente se ve en estos tipos de pacientes. Clínicamente es un paciente que va a tener palpitaciones, sensación de falta de aire. El tratamiento es similar al de la fibrilación auricular, como ya lo vamos a ver en las siguientes un poco más detenidamente. Muy bien, entramos frente a la arritmia más frecuente, les dije, en emergencia, que es la fibrilación auricular. ¿Correcto? Ya les mencioné cómo se define electrocardiográficamente con los QRS irregulares y no hay ondas P, sino unas pequeñas oscilaciones llamadas ondas F minúsculas. Doctor, ¿hay alguna manera de sospechar de fibrilación auricular en el paciente al examen? Claro, es un paciente, como les dije, que los ritmos cardíacos son arrítmicos. No solo eso, no habría sincronía, es decir, tanto el latido cardíaco del corazón al pulso, no hay sincronía. Tampoco habría, ¿cómo se llama esto cuando no son iguales? Simetría, es decir, van a ser los pulsos asimétricos y asincrónicos. Y al ser asincrónicos me va a generar el famoso término déficit de pulso. Es decir, generalmente pulso deficitario, va a haber una diferencia entre los latidos, la frecuencia cardíaca del corazón y los pulsos. Entonces, clínicamente eso a mí me estaría haciendo sospechar de una fibrilación auricular. Pero yo tengo que corroborarlo con el electrocardiograma. Muy bien. Entonces, como le decía, la etiología. Puede haber fibrilación auricular sin cardiopatía. Doctor, ejemplos, el OH, por ejemplo, el alcohol, pacientes que toman alcohol, el hipertiroidismo, por ejemplo, es decir, no hay una cardiopatía de fondo. Pero también se puede presentar en pacientes con cardiopatía. Y la más frecuente, la patología más frecuente que me produce fibrilación auricular es la estenosis mitral. Estenosis mitral, cardiopatía isquémica, la hipertensión, la ICC, muy bien. Puede haber un foco único. Si el foco es único, automatismos, estaríamos hablando del mecanismo de automatismos, o múltiples focos, estaríamos hablando por el mecanismo de micro reentrada. Entonces, si se dan cuenta, miren, casi el automatismo y los mecanismos de reentrada, ya sean micro, en el del flúter es macro reentrada, en la aurícula derecha, la fibrilación puede ser en la aurícula izquierda, en la derecha o en ambas. En cambio, el flúter sí siempre es en la aurícula derecha. Entonces, eso no olvida. Muy bien, ¿cómo se presenta? Generalmente el paciente, miren, casi la mitad de pacientes van a presentar disnea, es decir, la sensación de falta de aire. Un dolor torácico tipo INCON, palpitaciones, pueden sincoparse o también pueden tener, ser pacientes, hasta un 4% de pacientes son asintomáticos. El tratamiento acá, en el tratamiento se ve tres cosas. Primero, ¿por qué lo he colocado? ACO, la anticoagulación oral, control de la frecuencia ventricular, cardiovertir la arritmia y mantener en ritmo sinusal. Eso ya lo vamos a ver detenidamente. O sea, cuando yo utilizo solo controlo la frecuencia, es decir, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente va a continuar con la arritmia, pero implica que yo mantenerle una frecuencia entre 60 a 100. Cuando lo cardiovierte, es decir, yo lo voy a pasar al paciente de fibrilación auricular a un ritmo sinusal. Y si lo logro pasar al ritmo sinusal, también puedo continuarle con fármacos manteniendo ese ritmo sinusal. Entonces, esto ya lo vamos a ver un poquito más detenidamente en las siguientes diapositivas. Muy bien, pero ¿por qué le he puesto ACO en primero? Porque dentro del tratamiento, chicos, en un momento le preguntan, o sobre todo en función del paciente, lo único que ha demostrado hasta ahorita, y eso lo dicen todavía en las últimas guías, persiste, y esto hace muchos años se ha hecho estudio, lo único que ha demostrado en el tratamiento de la fibrilación auricular disminuir la mortalidad es la anticoagulación. Es la anticoagulación, es decir, evitar los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué quiere decir eso en castellano?
Es igual, dicen, la mortalidad no hay mucha diferencia entre que yo tengo un paciente con FA, pero con mi frecuencia controlada, a que tengo un paciente que le doy tratamiento para convertirlo a ritmo sinusal. Entonces, no hay diferencia mucho en la mortalidad, pero sí hay diferencia en cuando un paciente, si yo tengo un paciente con fibrilación y acá tengo otro paciente con fibrilación, unos han tomado anticoagulante, por ejemplo, warfarina, y otros no, la mortalidad es menor en los que toman warfarina que en los que no. Entonces, el único tratamiento que ha disminuido mortalidad en FA es la anticoagulación, ¿correcto? Muy bien. No hay diferencia entre un grupo de pacientes que tienen fibrilación y otros no. ¿Correcto? Entonces, ojo ahí. Eso es muy importante. Muy bien. Las extrasístoles nodales, igual la explicación para las extrasístoles auriculares. Ahora, ¿dónde estaría el foco? Ya no estaría en la aurícula, sino ¿dónde estaría el foco? Estaría en el mismo nodo auriculoventricular. Por aumento del automatismo, se presentan asintomáticos, pueden ser asintomáticos o palpitaciones, generalmente no se da tratamiento y si es que lo requiere, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, si es que hay palpitación. Entonces, una extrasístole nodal, simplemente la diferencia de la extrasístole auricular, que lo vimos acá, es acá el foco ectópico, como lo dijeron, lo mencionaron, está en la aurícula y en el otro estaría en el nodo A, B. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, y ambas se les pueden llamar juntas, o ustedes pueden informar en un momento si leen un electro, extrasístole auricular o extrasístole nodal, o pueden informar extrasístole supraventricular, que implicaría que puede ser una u otra. ¿Correcto? Muy bien. Entramos a una taquicardia. Muy importante la taquicardia paroxística por supraventricular por de entrada. Entonces, la famosa TPSB, taquicardia paroxística supraventricular por reentrada. La reentrada puede estar en el mismo nodo AB, como le explicamos, ¿se acuerdan? O la reentrada puede ser taquicardia por entrada utilizando el nodo y un haz aberrante al nivel de la aurícula y el ventrículo, ¿correcto? Entonces, pueden ser cualesquiera. El electrocardiograma, ¿cómo lo voy yo? Generalmente es una taquicardia con complejos QRS estrechos, es una taquicardia con QRS regulares y una frecuencia 140, 160, ¿correcto? Por de entrada, miren, intranodal o nodo auriculoventricular por accesorio. El paciente puede tener palpitaciones, mareos, puede hasta hipotensarse o síncopes. Al masaje carotidio es la única taquicardia que puede bloquearse. Es la única taquicardia. Si no logra bloquearse, chicos, con el masaje carotidio, entonces el fármaco de elección es la adenosina. Si no tenemos adenosina, acá en Trujillo no hay adenosina, en un momento se había, podemos usar verapamilo que sea endovenoso. Beta bloqueadores endovenosos, nos dice en la bibliografía, pero acá no tenemos en Trujillo, o amiodarona. Pero acá hay dos mensajes claros. La única arritmia que puede ser abortada o terminada por masaje carotidio es la taquicardia paroxística supraventricular. Las otras solamente se enlentecen. Y si es que no es bloqueada, terminada por masaje carotidio, el fármaco de elección, si en un momento les preguntan, es la adenosina. Entonces, ese es el fármaco de elección para esta taquicardia. Esta es una taquicardia muy frecuente en mujeres, en el grupo más o menos entre la tercera, cuarta edad. En la forma de presentación, le va a llegar un paciente, generalmente mujer joven o varón, pero de preferencia mayor mujeres, que estando echada, estando viendo su novela, sus noticias, etcétera, su corazón comienza pum, 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 así. Entonces, si le dura segundos, se va a detener. Si le dura ya un poquito más, minutos, horas, el paciente comienza a tener mareos, comienza a sentirse un poquito lipotímico, comienza un poquito a sentir de repente sensación de caerse, comienza a sudar frío. Si se logra hipotensar, entonces ese paciente hasta puede perder el conocimiento, sincoparse. Entonces, esa es la forma de presentación de este tipo de taquicardia. ¿Por qué creen? La pregunta es que
cuando yo le hago masaje carotidio, ¿alguien alguna vez ha hecho masaje carotidio? ¿Sí? Ya. ¿Por qué creen que es la única taquicardia que se puede terminar, abortar? Entonces, a nivel carotidio vamos a tener los células, como se dice, que van a intervenir a nivel del bulbo cardioinhibitoras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en sí? Esta taquicardia, vamos a utilizar la primera diapositiva para más o menos que lo logren captar la idea. Miren, ya, cuando le expliqué, miren, este es el nodo AVEA, las dos causas, le dije, taquicardia de entrada intranodal en el mismo nodo, ¿sí? Y miren, estoy en el mismo nodo, los dos brazos están en el mismo nodo AB, muy bien chicos. Acá un brazo está utilizando el nodo AB y el otro el haz de His, correcto, muy bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que cuando yo estimulo, o no solamente puede utilizar el masaje carotidio, sino también me hablan la literatura de las maniobras vasovagales. Muy bien. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, alguna que ustedes han practicado. Inducción al vómito, correcto. Otra, presión con la boca cerrada, ¿no? Que trate de pujar, que tosa. Exacto. Entonces, o presión de globos oculares. En general, todas, incluidas el masaje carotidio, lo que hacen es estimular al vago. Entonces, el vago, el nodo AB es rico en receptores para el parasimpático. Entonces, cuando ya sea por las maniobras del masaje carotidio o las vasovagales, van a estimular al parasimpático acá, y la arritmia se produce acá, la va a tener que bloquear. Ya, doctor, pero ¿y la que utiliza el haz de His, el haz auxiliar por acá ya, pues, para que sea un mecanismo de reentrada, les dije que necesariamente se requieren los dos brazos. Si yo tengo acá un haz accesorio, que no lo puedo bloquear, pero estoy bloqueando ya un brazo de ellos, se bloquearía también la arritmia, ¿me entienden? Pero ¿qué pasa? Que una taquicardia auricular no la puedo terminar, porque acá las aurículas, su inervación no es tan rica en receptores parasimpáticos. Entonces, lo único que hago yo al estimular, exacto, acá lo único que hago es disminuirle su frecuencia, es decir, que no pasen muchos, ¿me entienden? Pero no estoy abordando el foco que me está generándolo. ¿Dónde me está generando? A nivel acá. Por eso, solamente lo único que logro con el masaje en ese tipo de taquicardias es disminuir su frecuencia, pero más no terminarlas, ¿correcto? Entonces, ojo ahí, si en un momento usted le pregunta, paciente que tal, mujer que con palpitaciones, ingresa por emergencia, sudoroso, eso, se le aplica masaje carotidio y se logra abortar su taquiarritmia. ¿De qué arritmia estaríamos hablando? Buscan taquicardia paroxística supraventricular, sinónimos, taquicardia paroxística intranodal, taquicardia paroxística nodo auriculoventricular, son sinónimos. Entonces esa sería la respuesta, porque es la única taquicardia que puede ser abortada con esas maniobras. Muy bien. Y la adenosina generalmente actúa ahí, el verapamilo actúa ahí, por eso son de elección. Entonces, de todos los fármacos, ojo, no se olviden la adenosina. Muy bien. Acá estamos. Entonces, miren, muy bien. Entonces, como les dije, vamos a hablar un poquito más de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular se clasifica según las últimas guías que siempre entran en revisión cada 4 o 5 años, como episodio único, una fibrilación auricular recurrente, una fibrilación auricular paroxística, una FA persistente, una FA permanente, una fibrilación auricular aislada. Muy bien. ¿Cuál es lo importante? Cuando es de episodio único, su propio nombre lo dice, un paciente que solo ha tenido un episodio y nunca más lo ha tenido. Hablamos de fibrilación auricular paroxística cuando aparece la fibrilación auricular y sola, técnicamente,
conceptualmente se dice menos de 7 días, pero lo que nosotros vemos en las prácticas es generalmente menos de 24 28 horas, sola revierte, es decir, solita se convierte a ritmo sinusal. Entonces, cuando tenemos un paciente que tenemos un episodio de fibrilación, pero solo se vuelta regresa a su ritmo normal, estaríamos frente a una fibrilación auricular paroxística. Si no logra revertirse en 7 días y necesita darle ya sea cardioversión eléctrica o farmacológica, o sea, utilizar ya alguna maniobra eléctrica o farmacológica para cardiovertir, estamos frente a una FA persistente. Pero si esa FA ya no se puede revertir, estaríamos hablando de una FA permanente o crónica. ¿Cuándo, doctor, yo no puedo hablar de una fibrilación permanente? Porque a mis alumnos a veces les pregunto, ¿qué me dicen? ¿En cuál es la diferencia entre persistente y permanente? Ah, doctor, la persistente menos de un año, menos de 5 años, dice, la permanente más de un año, más de 5 años. No va por ahí, es decir, no va por el tiempo. Yo puedo tener, para que más o menos ejemplificar, una FA persistente de 5 años y tener una FA permanente de meses. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Acá dice que ya no se puede revertir. ¿Y cuándo una FA ya no se puede revertir? En 2 situaciones, básicamente. Cuando yo a este paciente con FA de repente persistente lo he cardiovertido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vuelta regresa FA. Ese paciente generalmente ya no se puede cardiovertir y se lo deja en FA permanente, es decir, crónica. Muy bien. Y la otra característica cuando hablamos de una fibrilación auricular permanente es cuando el paciente ya su aurícula izquierda, lo normal, el diámetro de la aurícula izquierda es 4 centímetros. Cuando tiene más de 5 centímetros, con mucha probabilidad esa fibrilación auricular ya no se puede cardiovertir, por más que quieran. Entonces, si yo le hago a un paciente con un ecocardio, tengo una aurícula de 6, con mucha probabilidad esa FA ya no la puedo cardiovertir, y si la cardiovierto, vuelta va a regresar a FA, entonces yo ya la catalogo como una FA permanente o crónica. La FA aislada, la fibrilación auricular aislada o FA, generalmente no está asociada a patologías y lo puede presentar gente joven. Entonces, es decir, no hay nada en el corazón, pero ese paciente ha tenido episodios de fibrilación auricular. Muy bien, acá están los mecanismos. Miren lo que más o menos les decía en la diapositiva. O un solo, generalmente, si hay un solo foco es por aumento de automatismo y generalmente está a nivel de las venas pulmonares, la desembocadura de las venas pulmonares, y ese foco comienza a estimular a toda la aurícula. O, como leímos ahí, por microfocos de reentrada. Miren, hay varios focos donde se produce micro de entrada, generalmente en la aurícula izquierda. Estas son las 2 teorías más aceptadas para la fibrilación auricular actualmente. Muy bien, como les dije, actualmente hay lo único que ha demostrado disminuir la mortalidad son la anticoagulación. Entonces, nosotros, doctor, ¿a quién anticoagulamos? Antes se utilizaba esto, miren, que era un poquito de repente más simple, a través de factores de riesgo. Factores con menor poder predictivo, mujeres, 65 a 74, cardiopatía, hipertiroidismo. Factores de riesgo moderado, mayor o igual de 75, hipertensión, diabetes, ICC, fracción de eyección. Factores de alto riesgo, embolia previa, es decir, ya tenía un ACV, tiene estenosis mitral o una válvula protésica. ¿Cuál era el mensaje? Si no tenía factor de riesgo, dale aspirina. Si hay un factor de riesgo moderado, es decir, tiene 80 años, o es hipertenso, diabético, tiene ICC o su fracción de eyección menos de 35%, el médico elegía o aspirina o anticoagulante oral. Si hay mayor de un factor de riesgo, es decir, 2 a más, o basta con un factor de alto riesgo, estenosis mitral, un antecedente de ACV, eso necesita anticoagulación oral, warfarina o de los nuevos como rivaroxaban, Xarelto, dabigatran, Pradaxa. Muy bien, pero alguien viene, ustedes saben que siempre siguen investigando, y esto lo quiso dar un puntaje, dar todo, y aparece ya, me imagino que ustedes habrán leído el CHACS. Pero ahora aparece el CHACS-VAX, que es cualquiera de los dos, y ya le dan un puntaje. ¿Qué dice? Actualmente,
basta que tengamos un CHA+BAX de 1, ese paciente necesita anticoagulación. O sea, ya no es que anteriormente, si tenía acá, como veíamos anteriormente, decía, si era un factor de riesgo, el médico elige, no. Ahora con el CHA+BAX o el CHA+BAX, el actual, el agregado, basta que tenga un puntaje de 1 el paciente, ya requiere anticoagulación. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante. Acá está, miren, el CHA+BAX. Entonces, basta, estos son los criterios y basta que tenga un solo criterio, ese paciente requiere anticoagulación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Justamente ahora estaba pasando visita y vi a un residente de medicina interna que estaba frente a un paciente hospitalizado. El paciente en medicina interna tenía una fibrilación auricular con respuesta alta y estaba hipotenso. El paciente se estaba chocando con distrés respiratorio. Entonces, bueno, los sábados trabajo hasta las 11, no me habían hecho interconsulta, pero como residente le digo, ¿por qué no lo cardioviertes? Tienes que cardiovertirlo a tu paciente. Entonces lo miraba al paciente, más que revisaba la historia, todo. Entonces, ¿por qué le manifesté eso? Porque, ¿qué dice? ¿Cuál es la actuación del paciente? De ahí ya le voy explicando. Primero me gustaría que me entiendan. Un paciente, cualesquiera, de repente ustedes están en su centro de salud, en su policlínico, en un hospital, le llega emergencia con fibrilación auricular. Generalmente va a llegar un paciente con fibrilación auricular con respuesta alta. Cuando decimos la famosa FARVA, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, cuando la frecuencia es más de 100. Si es de 60 a 100, está controlada. Si es menos de 60, se dice FA con respuesta ventricular baja. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, chicos, el mensaje es el siguiente. Si ustedes tienen un paciente que le llega con FARVA, una fibrilación de 150, 180, 200, lo primero que tienen que hacer en emergencia es ver su hemodinamia. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, ese paciente tiene que cardiovertirse, sí o sí. ¿Por qué? Porque es un paciente que está en riesgo su vida. Doctor, un ejemplo así ya. Si yo tengo un paciente con una FARVA más edema agudo de pulmón, ese es un paciente que yo necesito cardiovertir. Si yo tengo un paciente con FA y una angina, ese se dice que es un paciente hemodinámicamente inestable, tengo que cardiovertirlo. Si yo tengo un paciente con FA, insuficiencia renal aguda, ese paciente tiene que ser cardiovertido. Si yo tengo un paciente con FARVA y shock cardiogénico, es decir, la presión ya está por los suelos, ese paciente, como el caso que les comento de hoy día, ese paciente yo tengo que cardiovertirlo, independientemente de su tiempo de la fibrilación auricular. Muy bien, doctor, lo examinado, el paciente no tiene disnea, el paciente no tiene angina, no tiene dolor de pecho, el paciente orina muy bien, el paciente está lúcido, su presión está a 140, es decir, hemodinámicamente está estable. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué recuerdan? Viene el tiempo de la fibrilación auricular. Si esa fibrilación auricular es menos de 48 horas, entonces yo lo puedo cardiovertir al paciente sin dificultad. Si es menos de 48 horas, yo lo cardiovierto al paciente sin dificultad. Muy bien. Si es más de 48 su FA, es decir, ya lo tiene más tiempo, o no conozco el tiempo, tengo que hacer dos cosas. Puedo hacer dos cosas. Uno, decirle, mire señor, primero va a tomar 3 semanas de warfarina, después que toma 3 semanas de warfarina, lo cardiovierto y de ahí mínimo 4 más o vemos que si no indefinidamente. Muy bien, pero supongamos tu nombre, Santiago, supongamos diga Santiago de emergencia, pero doctor, o sea, más o menos una semana estoy así, o sea, no es 48 horas. Ojo, no lo puedo cardiovertir automáticamente. Le digo, mira Santiago, tienes que tomar, doctor, pero me fastidia mucho. O sea, 3 semanas, tal. Ya. La otra opción, hacerte un eco transesofágico. Es decir, ingreso a ver si en la aurícula, en la orejuela izquierda, hay trombos o no. Si no hay trombos, con seguridad yo te puedo cardiovertir. Pero si hay trombos, mira, Santiago, necesariamente tienes que tomar warfarina. Muy bien. Entonces,
¿Y por qué creen que esas 48 horas? O sea, si es menos de 48 horas, yo lo puedo cardiovertir sin darle anticoagulación. O si es más de 48 horas, tengo que darle anticoagulación o asegurarme que no haya un trombo ahí en la orejuela izquierda. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? A ver. La explicación, chicos, va por la aurícula aturdida o atontada. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, de 1 año de FA y tengo un paciente de 24 horas de FA. Cuando yo a ese paciente de 1 año de FA lo cardiovierto, es decir, lo paso a ritmo sinusal, esa aurícula queda muy atontada. ¿Qué quiere decir? Que es una aurícula que no va a contraer bien. Por momentos va a contraer, no, va a haber lentitud, eso, y eso condiciona que si ese paciente tiene coágulos, comience a embolizar. ¿Correcto? Entonces, le agregaría un riesgo de un accidente cerebrovascular de tipo cardioembólico. Pero si tengo acá el paciente que tiene su FA menos de 24 horas, esa aurícula, cuando yo lo cardiorevierto, normalmente va a trabajar. ¿Me entiende? No va a estar aturdida, atontada, no. Entonces, por eso se elige 48 horas el punto de corte. Entonces, si es más de 48 horas, tengo que anticoagularlo o cerciorarme que no haya trombos con la ecotransesofagio. ¿Correcto? Entonces, ojo si decido cardiovertir a mi paciente. Entonces, alguien me puede decir, pero doctor, y un paciente que hemodinámicamente está inestable, ¿por qué no el tiempo? Porque algo lógico dicen, yo prefiero tener un paciente ACV vivo a que un paciente muerto. O sea, como dice, riesgo-beneficio. Ese paciente está hemodinámicamente, se me puede morir. Entonces, ahí no cuento el tiempo. Si le salvo la vida, cardiovertiéndolo, ya, si después en la evolución me hace un ACV, pero sigue vivo. Por eso ese es el mensaje, ¿correcto? Y es justamente lo que dice más o menos la diapositiva. Sí, entonces, no, vamos a restablecer el ritmo sinusal. Si es sí, entonces nos preguntamos, ¿hemodinámicamente está inestable? Entonces, cardioversión eléctrica inmediata, externa e interna, 100 joules. Se cardioverte con 100 joules. Si hemodinámicamente está estable, aquí dentro, lo que le decía. Si es menos de 48 horas o ya toma warfarina, lo puedo cardiovertir sin problemas. Correcto. Pregunta de examen. ¿Cuál es el fármaco? O sea, si supongamos no tengo un desfibrilador a la mano para cardiovertirlo, ¿cuál es el fármaco de elección para cardiovertirlo? ¿Cuál creen? No, se cree que es la miodrona, la propafenona endovenosa, sino que no tenemos exaca. Entonces, utilizamos amiodrona para cardiovertir. Pero para mantener el ritmo, es decir, supongamos Santiago lo cardiovertimos, dice doctor, pero ya no hay riesgo de que me vuelta me regrese. Ya mira Santiago, te vamos a dar un medicamento, vamos por lo menos unos 3 meses, ¿no? Para que no corras el riesgo que te regrese la fibrilación. Doctor, ¿hay uno bueno? Sí, ahí la miodrona es mejor que la propafenona. ¿Me entiende? Entonces, supongamos yo te cardiovertí con propafenona, o sea, te pasé a ritmo sinusal, pero para mantenerte a ritmo sinusal, ahí pasa a ser la miodrona mejor. ¿Correcto? Muy bien. Para cardiovertir. No, de hecho, eléctrica. Si supongamos no tienes eléctrica, utilizas farmacológico. De ellos, ¿cuál es el mejor? La propafenona. Pero para mantener el ritmo, mejor es la miodrona. O sea, ya para mantenerlo en ritmo. Por eso le decía, haciéndolo, ejemplificando. Santiago me dice, ya doctor, bacán, ya no me fastidia, pero doctor, corro el riesgo que me regrese esa fibrilación, ya entonces te voy a dar un medicamento, por lo menos unos 3 meses, 1 año, para que no te regrese. Ya doctor, deme el mejor. Ahí le doy a miodrona. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, si es más de 48 horas de duración o no se conoce la duración, acá está. Anticoagulación oral por más de 3 semanas o ETE. Esto quiere decir ecografía transesofágica. Después de eso, lo cardiovierto eléctricamente o farmacológicamente y después mínimo 4 semanas, dicen las guías. Mínimo, ¿no? O le puedo anticoagulación indefinidamente. Y eso es un poco ya más de especialidad. ¿A quién le voy a dar mínimo 4 semanas?
o ya indefinidamente. Muy bien. Entonces, eso es el manejo de la fibrilación auricular. Esto es lo mismo lo que hemos explicado. Muy bien, esto es lo mismo de lo que hemos explicado. Muy bien. En tipos de entrada, es decir, aleteo auricular o flúter auricular, como les dije, ¿dónde estaba? En la aurícula derecha, por un mecanismo de macro reentrada. Se dice típico cuando es, ¿esto qué sería? ¿Horario o antihorario? Antihorario, muy bien. Se dice típico cuando es antihorario y se dice no típico o inverso cuando es horario, el mecanismo de reentrada. Muy bien. Y doctor, ¿y cómo yo, ya, porque yo tengo que ingresar a ver en la aurícula? No, en el electrocardiograma. En la derivada de 2, las ondas de Flutter aquí son en el típico, las ondas de Flutter son hacia abajo, o sea, negativas por decirlo así, y en el inverso, las ondas de Flutter son positivas hacia arriba, ¿correcto? Entonces, eso es, ojo, en el Flutter auricular. Las derivadas, anótenlo, donde yo voy a ver el fluter auricular son las derivadas inferiores y en B1, en la derivada V1, ¿correcto? En las inferiores de 2 de 3 a BF y en la derivada V1. Muy bien. Entonces, como digo, estas son diapositivas, como dice, dándole alguna información adicional importante que en algún momento ya sea les puede venir en algún examen. Esto era un poquito, miren, esta también diapositiva era de lo que ya hemos hablado, el bloqueo de reentrada de la taquicardia paroxística supraventricular. Miren, utiliza, y el de la vía accesoria, miren. Pero en ambos, si yo con el masaje carotido, maniobra balsava o fármaco adenosina verapamilo, bloqueo acá, se bloquea. Acá, bloqueo un brazo, también se va a ver bloqueada la taquiarritmia, ¿correcto? Muy bien. Lo mismo, muy bien. Entramos en las taquiarritmias del tipo de ventriculares. Hasta acá hemos visto las supraventriculares. Muy bien. Hasta aquí una pregunta sobre la supra. La sinusal. No, es que generalmente por eso, cuando tú te abordas una taquicardia sinusal, lo primero que tienes que hacer es pensar en sus 3, 4 causas que tendrías que tratar para ese paciente de taquicardia sinusal. Tienes que descartar infección, cuadro infeccioso, crónica, anemia, hipertiroidismo o ICC, o insuficiencia o una insuficiencia cardíaca, trastorno electrolítico, ¿me entiendes? Entonces, si tú ves que la mayoría de causas va a estar por ahí, pero si ves fármacos también, pero si ves que es un paciente, por ejemplo, que haya ansioso, que tú ya, además le has hecho le has pedido un ecocardiograma, el ecocardiograma te llega, te informa normal, ya no tiene fiebre, no hay cuadra de clínica de infección respiratoria alta, de estómago, de infección urinaria descartado, le has pedido perfil tiroideo normal, electrolito normal, todos, y lo ves un paciente ansioso, o sea, muy ansioso, con muchos problemas en casa, o sea, un estrés muy marcado, entonces, y le fastidia, tendrías que darle beta bloqueadores. El que generalmente, propanolol. Justamente tengo una paciente de 28 años, no mentira, 25 años, que tiene 3 de 4 y el resto de exámenes están tranquilos completamente. Es crónica su taquicardia, así que no pienso en infección. Tiene entre 150 y 180 de taquicardia, que es cierto, a veces llega a 200 inclusive. Le han hecho exámenes hasta por uso, dice que no le encontrado nada, sigue con su taquicardia, pero ya está bien. No toma, no fuma, No toma, ni un estimulante. tomaba alcohol antes, pero Ecocardio. no tiene ecocardio. No tendría problema. Es una evaluación, o sea, completa. Y de ahí, por ese T3 que me dices, otra cosa ahí, cuando ustedes tengan dudas,
Eh, Acá en teoría, porque lamentablemente a veces fallan también, pero en teoría los menos malos, por decirlo así, o un poquito los más confiables del laboratorio, yo personalmente indico en dos, escalaz y alpaca. Vermala no, y los otros pues peor ya, ni qué decir. Exacto. No, algunos tienen, sí, Porque yo he visto que altera mucho, y al menos en los hemogramas, en las plaquetas. sí, yo tuve exacto, la plaqueta de una paciente que Yo no sé falleció. qué pasa con las plaquetas, lo bajan hasta 150 gradualmente, por eso ahí parece que no es más. Bueno, digo, en teoría, por eso digo, en teoría, o Menos malos. menos malos. Ahora, entonces, si tú tienes ahí, por ejemplo, cuando tengas esa T3 media que por ahí no dudas de un laboratorio que entonces a un laboratorio confiable y que lo vea el endocrinólogo, ¿no? Entonces tienes que ver otros rasgos, la presión cómo está, si es delgada, si es sudorosa, o sea, ya un poco clínica del hipertiroideo, si es delgada, sudorosa, taquicárdica, un poquito el esoftalmo, y a ver, hazle un estudio piel, una ecografía de tiroides, de cuello. Por eso digo, por ahí puede estar la cosa. Corazón. Si después de tú que le haces de lo más frecuente el estudio, dale propanolol. O sea, es bastante, ¿eh? No es poco. ¿Sí? No, ahí es que sea, mira, por eso digo, uno y ahí viene la experiencia en la clínica. Por ejemplo, personalmente para mí eso no es estrés. O sea, no es. Pero una paciente de 110, 100, no, que lo ves, no, esto sí puede ser ya ansiedad, eso. Pero hasta 200, para mí, y por lo que me ha dicho, por ahí a tiroides tienes que un poquito dirigirte más de repente el estudio con endocrinólogo. No, sí es bastante. ¿Lo sientes? ¿Y cuál es el problema? Que existe, lo vimos en la anterior clase, la miocardiopatía dilatada por taqui, la famosa taquimiocardiopatía. Tenlo por seguro que esa paciente con los años va a tener un corazón grande, por taquimiocardiopatía. O sea, el corazón lo va a tener ahí y en un momento que se cansa, por decirlo así, o los receptores, los suturan los receptores, y comienza a dilatarse. Bueno, tienes que controlarla. Pero mientras lo estudies, dale propanolol, mínimo 3 veces al día. La dosis del propanolol es hasta 420. O sea, viene de 40. O sea, tú le puedes dar 4, 5, 6, ¿me entiendes? O sea, dale por lo menos desayuno, almuerzo y cena. Le va a disminuir mientras la estás estudiando. Pero dale para que... No usa ni un beta estimulante, ¿no? A menos de uno que me ha comentado, ¿no? Porque a veces, o marihuana. Yo tuve una paciente cuando trabajaba en Lima en la clínica, que llegó con su amiga, indagando igual. Me dice, doctor, le soy sincero, no puedo hacer ni el amor con mi pareja. Y me canso. Y dicho, un electrocardiograma, taquicardia 160, indagando, la chica salía a divertirse 2 veces por semana y tomaba rum con varias latitas de Red Bull. Cada latita tiene 5 más o menos aproximadamente de tazas de café. Por eso, o sea, tú tienes que en la anamnesis abordar todo, anfetaminas. De repente a veces por el apetito. ¿Entiendes? O sea, bro, digo, cuando uno aborda o sea, tú vienes de lo más común, entonces tú dices, no, acá yo te estoy diciendo lo más frecuente que encuentras. Anemia, que es fácil, con un hemoglobina hematocrito, infección, la clínica, un examen de orina, ¿no? O sea, dices, no, un ecocardiograma, si hay síntomas de ICC, hipertiroides, pues si no, de ahí comienzas fármacos. Entonces no nos olvidemos de esos fármacos para bajar de peso, esas anfetaminas. Es ya, entonces uno comienza ya con lo más, ya un poquito ya lo más, y por ahí a veces está, Muy bien. Seguimos, entonces vamos a entrar a ver ya la última parte de las arritmias, por suerte menos frecuentes, pero lamentablemente que pueden llevar a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, no por ser menos frecuentes, como dicen, no las ignoremos, sino al contrario, porque lamentablemente, como les vuelvo a repetir, una TB es casi sinónimo de una FB, sobre todo si es sostenida y que me puede llevar a una causa de una parada cardiorrespiratoria. Y como un dato adicional, por ejemplo, acá la FB es la primera causa de parada cardiorrespiratoria, ¿no? Junto a la sistolia y el otro mecanismo, la famoso de disociación electromecánica, ¿no? Muy bien. Tenemos igual
las extrasístoles ventriculares. Es lo mismo, la fisiopatología es la misma, la diferencia que acá ahora el latido, ¿dónde estaría? A nivel de los ventrículos. En las supraventriculares, ahí teníamos dos, la auricular cuando el foco ectópico estaba a nivel de la aurícula, o la nodal cuando el foco ectópico estaba a nivel del mismo nodo AB. Entonces, pero en la extrasístole ventricular va a ser el foco ectópico a nivel del ventrículo. Y generalmente, si se dan cuenta, es un complejo QRS ancho, más de 0,12, a diferencia de el complejo de la extrasístole supraventricular. Causas. Puede haber, generalmente se da en pacientes que no tienen una cardiopatía de fondo o que sí pueden tener cardiopatía de fondo, como por ejemplo un paciente que ha tenido un infarto. Los mecanismos por de entrada o por aumento del automatismo son los más frecuentes. Clínica, desde asintomáticos hasta un paciente que pueda presentar palpitaciones. Como generalmente son asintomáticos, el tratamiento generalmente no requiere. O si ya fastidia mucho al paciente, se le da beta bloqueadores, ¿correcto? Muy bien. La taquicardia ventricular monomórfica. Si se dan cuenta, es una taquicardia regular de complejos QRS anchos, ¿correcto? Y que generalmente no encontramos el patrón de onda P, QRS y onda T. Miren, simplemente vamos a encontrar para electrocardiográficamente QRS anchos nomás, miren, regulares y una frecuencia generalmente mayor de 200. La principal causa de taquicardia ventricular monomórfica, y por cierto, un dato adicional acá, se subdivide en dos, sostenida y no sostenida. ¿Cuál es el punto de quiebre? 30 segundos. Si yo tengo, en otras palabras, una taquicardia ventricular que me dura más de 30 segundos, es una taquicardia ventricular sostenida. ¿Es riesgoso? Sí, porque me puede llevar a una fibrilación ventricular. Generalmente las taquicardias ventriculares no sostenidas son episódicas y que no me llevan a mayor deterioro hemodinámico. Muy bien. La principal causa de la taquicardia ventriculares, sobre todo de las sostenidas, es la famosa cardiopatía isquémica, con todas sus variantes, como vimos la anterior clase del diplomado, es decir, cuando yo menciono con todas sus variantes, desde pacientes que han tenido infarto o hasta pacientes simplemente que tienen solamente una angina de pecho. Muy bien. O trastornos electrolíticos. Igual, miren, el mecanismo es por un aumento del automatismo o por reentrada. Clínicamente, lo que les decía, si no es sostenida, generalmente no da molestias. Pero si es sostenida, hay mucho riesgo de que el paciente me llegue a un colapso circulatorio, es decir, estaríamos frente a una parada cardiorrespiratoria y muy peligrosa. El tratamiento también va a depender de la no sostenida y la sostenida. Si no es sostenida, generalmente el paciente no va a requerir tratamiento, pero si es sostenida, estaríamos que ver frente a qué paciente estamos. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, rápidamente yo tengo que cardiovertilo eléctricamente, 360 joules. Pero si el paciente está estable, lo tendría que manejar con fármacos. Y aquí queda un mensaje. Todas las taquicardias ventriculares, excepto una, se manejan con amiodarona. Entonces, cuando yo requiero un fármaco para tratar una taquicardia ventricular, ¿cuál voy a utilizar? La amiodarona. Doctor, ¿y dijo una excepto? Sí. La única taquicardia ventricular que no se utiliza amiodarona y se prefiere otro fármaco, y ahí estaríamos hablando de la lidocaína, es la taquicardia ventricular en el contexto de un infarto. Es decir, si yo tengo un paciente que me está en un infarto agudo del miocardio y me hace episodios de taquicardia ventricular sostenida, ¿qué fármaco utilizaría? La lidocaína, ¿correcto? O la silocaína con el nombre comercial. Entonces, de ahí las demás, siempre manéjenlo con amiodarona, ¿correcto? Muy bien. La taquicardia ventricular polimórfica es una taquicardia muy especial, también llamada torsades de Points, torsades de Points. Generalmente se da en pacientes que tienen QT largo, fármaco. Me pueden llevar, por ejemplo, hay mucha literatura que mencionan
Por ejemplo, la loratadina, la eritromicina, son fármacos que me pueden producir un QT largo y una taquicardia de torsades de Points. Trastornos electrolíticos. Entonces, esta taquicardia es muy peligrosa porque me lleva al colapso circulatorio inmediatamente, la parada cardiorrespiratoria. Tratamiento, ojo, no es cardiovertir, magnesio. ¿Correcto? Entonces, el magnesio, tuvimos en Lima un paciente con taquicardia ventricular polimórfica, lo cardiovertíamos, a los minutos regresaba, nos vimos, detuvimos, por decirlo así, sutilmente a ver el electro y tenía esta forma. Entonces, le dimos inmediatamente magnesio endovenoso y la taquicardia revertió. Entonces, hay que, ojo, tener en cuenta el electrocardiograma también. La famosa RIVA, ritmo ilioventricular acelerado, es una taquicardia, se dice entre comillas taquicardia. ¿Por qué? Porque su frecuencia cardíaca generalmente es de 60 a 100, no más de 100. Y si no es de más de 100, en teoría, no se debe llamar taquicardia. Pero dentro del grupo de las taquicardias, porque está producida a nivel de los ventrículos, y generalmente es una taquicardia que se ve en los SICAs, como mecanismo de reperfusión. Entonces, si yo tengo un paciente que en el contexto de un infarto y veo esta arritmia, es decir, ¿cómo la detecto? QRS anchos, miren, es decir, tiene la apariencia de una taquicardia ventricular o no, pero con la única diferencia que la frecuencia acaba de estar entre 60 y 100. Entonces, esa es la famosa RIVA. Generalmente son asintomáticos, no requiere tratamiento generalmente, ¿no? A veces atropina o marcapasos, pero generalmente no requiere tratamiento. Es una arritmia que se da, como se dice, en el contexto de que el músculo se está reperfundiendo. Muy bien. Y la más peligrosa, la más temida, la fibrilación ventricular. Complejos, como se dice, que no tienen un tamaño normal, son irregulares. A veces hasta se puede, si los complejos QRS son demasiado pequeños, nosotros lo podemos confundir con una sistolia. Entonces, esta arritmia es la más peligrosa que, hecho el diagnóstico, tengo que desfibrilarlo, 360 joules. ¿Correcto? Entonces, me puede llevar al shock cardiogénico, puede ser producido por una taquicardia ventricular sostenida, un shock cardiogénico me lleve a una fibrilación ventricular. Es sinónimo de colapso circulatorio o parada cardiorrespiratoria. ¿Correcto? Entonces, una FB es desfibrilación automáticamente. Muy bien, entonces miren, aquí tenemos una diferencia entre una extrasístole ventricular y una extrasístole supraventricular. Una de las diferencias, como ven, el QRS ancho de acá de la extrasístole es ancho, de la ventricular. Y de la supraventricular, miren, es angosto. Otra diferencia que es que si yo tomo desde el latido previo a la extrasístole hasta el latido siguiente a la extrasístole, eso lo mido, en la ventricular va a ser el doble de un latido de la distancia entre latidos normales. Pero en la supraventricular, si yo hago lo mismo, tomo la distancia entre el latido previo a la extrasístole y el latido que le sigue a la extrasístole, siempre eso va a ser menos del doble de dos latidos normales, ¿correcto? Entonces, esas son algunas diferencias entre yo decir, esta es una extrasístole ventricular, una supraventricular. En la teoría, más no, por el QRS, ancho ventricular. Muy bien, acá tenemos, miren, una taquicardia supraventricular con QRS ancho y una taquicardia ventricular, muy parecidas. Muy bien, entonces miren, una taquicardia regular monomórfica de QR ancho. Le hago masaje del seno carotidio, le doy adenosina. Nunca verapamilo, ese es el mensaje. Si no tiene efecto, considerar taquicardia ventricular. Si se abre, nos permite ver debajo un flúter auricular. Miren. Entonces, esto ya es un poco más de la especialidad. Si yo estoy en una taquicardia regular de complejo QRS ancho, digo, ¿será ventricular o será una supraventricular con aberrancia, es decir, con bloqueo de rama? Entonces, para eso utilizamos nosotros adenosina, masaje, y si no hay efecto, es una taquicardia ventricular. Si hay efecto, casi siempre, miren, se abre y más bien hay una arritmia supraventricular de base, en este caso un flúter. Muy bien, y esto era lo que les decía, miren. Si el paciente estaba de la taquicardia ventricular inestable, cardioversión eléctrica. Si no,
procainamida o amiodarona. En Europa sí hay procainamida, acá por eso les mencioné solamente amiodarona, ¿correcto? Doctor, ¿y cuándo no amiodarona? Ya les mencioné, solamente en una taquicardia ventricular en el contexto de un infarto, la silocaína con nombre comercial o la famosa lidocaína. Muy bien. Y esto ya es para que ustedes tengan, como se diría, alguna noción de que los antiarrítmicos que se utilizan se dividen en, hay una clasificación de Bauman, 4 o 5 grupos. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5, donde engloban a los demás. En la clase 1 están todos aquellos que bloquean los canales de sodio. En la clase 2 están todo lo que son beta bloqueadores. En la clase 3 son todos aquellos que bloquean los canales de potasio. Y en la clase 4 están todos los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos. Ojo ahí. Cada uno tiene su indicación. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Como eso se los pasan, ya ahí lo van a tener, eso ya es un poquito más de memoria. Ya. ¿Correcto? Muy bien. No, en ambos lados. Pero algo más eso, con respecto nunca, chicos, como se dice, se aventuren a hacer masaje de seno carotidio sin ningún cardiodefibrilador a la mano. Porque ha habido casos de que eso el paciente lo llevan a para una asistolia. O sea, puede ser tanto que logre, es decir, bloquea toda la conducción y el paciente te hace asistolia. Por eso siempre al lado tu coche de paro. Y siempre con eso, nunca ciegas, con monitorizando al paciente. El fármaco que es de verdad bien interesante, de elección les dije que es la adenosina. Su vida media es 9 segundos. O sea, es un fármaco que ustedes lo colocan y ténganlo por seguro, hace parada el paciente, pero rapidísimamente regresa al ritmo sinusal. O sea, en cambio el verapamilo, si el paciente les hace de repente por ahí una parada, un bloqueo, va a demorar un poquito más en que, ¿no? Tendrían que hacerle su masaje cardíaco, todo. Por eso también hay que tener cuidado siempre cuando la adenosina es muy buena, es inmediato la acción. Ustedes ni bien están inyectando adenosina, ¡fum!, al ritmo sinusal, ¿no? Y la ventaja, como le digo, su vida media, ¿no? Imagínense, 9 segundos. Por eso, o sea, si produce paro, rapidito el paciente parado. Ni ustedes van a intentar en el primer masaje, ya el paciente vuelta al ritmo sinusal, ¿no? Por eso es el mensaje al respecto, ¿no? 5 minutos y empezamos con emergencias cardíacas.